No, pues les prometo un programa que no les va a dejar indiferentes, pero hoy vamos a entregar nuestro habitual esquema. Nuestro habitual esquema, porque como ya les anuncié la semana pasada, hoy vamos a hacer un especial sobre afectados del Fórum Filatélico y Afinsa. Primero quiero presentar a nuestro habitual Alberto Hernández Cler, nuestro economista de cabecera, la voz melosa de la radio española, hoy menos melosa que otras veces, pero bueno, don Alberto. Haré lo posible para que continúe siendo melosa, pero bueno, muy buenos días a todos. Te veo últimamente un pelín de bajón, eso hay que solucionarlo, ¿eh? Nada, es el clima que... Bueno, yo casi pierdo las gafas, me he trabado en la lectura del editorial, no sabía dónde estaba hoy, ¿no? Estás perdido, igual que España. Sí, más o menos. Bueno, este programa especial Fórum Filatélico Afinsa, pues cuenta con dos personajes de excepción. Por un lado tenemos a don Eduardo Belvis. Don Eduardo, buenos días. Buenos días, Javier. Don Eduardo es representante del colectivo Víctimas de Génova y Perjudicados de Fórum Filatélico. Luego tenemos el gusto de charlar con él. Y también tenemos a Rafael Sánchez. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, buenos días. Aquí. Buenos días, has comido, ¿no? Buenos días. Acércate el micrófono un pelín. Ahí. Rafael, ahí perfecto. Rafael Sánchez, como decía antes, es economista, es autor del informe Fórum Afinsa, una paranoia intelectual generalizada. También es presidente de la Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, ACICAIL. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. He de decir que, bueno, como he comentado, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y experto en consumo por la Universidad de Salamanca. Así es. ¿Dónde vives ahora? ¿En Salamanca? En Salamanca. Mi padre estudió, de hecho, en Salamanca. La Pues, familia de mi padre es toda salmantina. Es una preciosa ciudad. Sí. Lo sabrá. Oye, Rafael, yo que he tenido el gusto de leer tu informe, que es farragoso, pero acaba quedando claro con los esquemas que tú realizas, yo creo que lo bueno es que hoy clarifiquemos un poco qué pasó con Fórum Filatélico y Afinsa, a qué se debió la intervención, si no me equivoco, el 9 de mayo, hace 7 años de aquello. Efectivamente, sí. Parece como si esto se hubiese olvidado y hay un tupido velo sobre todo, y desde aquí pues queremos un poco, pues como somos políticamente incorrectos y siempre tocamos temas que son molestos, pues hoy toca hablar sobre Fórum Afinsa. Y además, solo un apunte, que Salamanca no presta lo que Dios no da. Eso, bueno, ahí está. Bien, es una de sin palabras, será así. Bueno, Rafael, hablabas de paranoia, ¿por qué? Sí, mira, no deja de ser curioso que intervengan dos empresas que llevan 27 años haciendo lo mismo, como si las acabaran de descubrir cuando tenían inspecciones continuas y en profundidad, al menos desde 1994, y que lo hagan por su supuesto carácter financiero, y al día siguiente digan que son mercantiles, a nivel legal y judicial, pero que a nivel mediático se siga hablando de estafa financiera. Ahí es donde veo esa situación paranoica que se ha producido, por un lado, un juicio mediático paralelo que ha sentenciado a nivel social que son estafa financiera, pero por otro lado un chorreo de sentencias de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo que dicen que son empresas mercantiles, aunque luego, en vez de determinar la nulidad de actuaciones, lo que hacen, por arte de birlibirloque, es eximir responsabilidad patrimonial al Estado. Es decir, que a la vez que reconoce que no existía motivo para la intervención, imponen que las pérdidas ocasionadas por dicha intervención contraria a la ley deben ser soportadas por los particulares. Esto quiero que quede claro. Claro, ya entendemos por qué lo de la paranoia, ¿no? Antes hemos tenido ocasión de hablar fuera de micrófono, antes de empezar el programa, hablábamos sobre las querellas. Estas querellas que fueron intervenidas porque pensaban que eran empresas financieras, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, efectivamente, cuando uno lee las querellas puede llegar a pensar que tanto la Audiencia como la Audiencia Nacional como la Agencia Tributaria no sabían que eran empresas mercantiles. Pero la realidad nos demuestra que no, que nos mintieron, que al menos desde 1996 conocían perfectamente que eran mercantiles. Digo esto porque desde ese año la Agencia Tributaria obliga a Fórum Afinsa, después de inspeccionarla durante 2 años, a no realizar más aportaciones a la cuenta de provisiones, pues se trataba, según la Agencia Tributaria, de empresas mercantiles. Y estas aportaciones se reservan para empresas financieras, y Fórum Afinsa, según ellos, eran mercantiles. O sea, desde ese momento Fórum dejó de hacerlo, no aportó más a las provisiones, pero Afinsa fue más lejos y desde 1996 mantiene un litigio contra la Agencia Tributaria, donde es esta, la Agencia Tributaria,
la que sostiene que se trata de empresas mercantiles y de meras operaciones de compraventa. La justicia le va dando la razón en primera instancia, son mercantiles. Afinsa recurre, en segunda instancia se repite lo mismo, son mercantiles. Por tanto, la agencia tributaria siempre ha sabido que eran mercantiles, era su criterio y la justicia le había dado la razón. Por tanto, las denuncias que interpuso la agencia tributaria ante la Fiscalía en julio del 2005 contra Forum y Afinsa las basaron en que eran financieras a sabiendas de que eran mercantiles. Además, los jueces de la Audiencia Nacional convenientemente tienen la misma actitud y ordenan la intervención de esas empresas el 9 de mayo del 2006 sobre la tesis de que son financieras, pese a que apenas 2 meses antes, el 22 de marzo del 2006, la propia Audiencia Nacional, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, había dictado sentencia contra Afinsa impidiéndoles dotar a la provisión, basándose en que ese negocio era mercantil y sus operaciones simples compraventa de bienes. Por tanto, no había préstamos, no había captación de ahorro masivo, que son los argumentos en los que se habían apoyado las dos querellas. Por tanto, la Audiencia Nacional también sabía que las querellas eran contrarias a la ley y ordenó que la intervención se hiciera a sabiendas de lo que hacía. Fíjate que esto que parece tan sencillo es el gran matiz, ¿no? El separar que las empresas son mercantiles, como parece ser que ha quedado demostrada, y no empresas financieras. Efectivamente, eso es, digamos, que están en el filo del cuchillo, o es financiera o es mercantil. La situación es que son mercantiles y estamos en el juicio, estamos a esperas del penal cuando las querellas se interpusieron porque eran financieras. Si no hay no existe ese delito, ¿qué hacemos ahí? Anula todo lo anterior. ¿Por qué no se ha decretado la nulidad de actuaciones? Esa es la cobardía que vemos en la justicia. Y además, si no me equivoco, fue un filatélico, llevaba trabajando 27 años, con lo cual tiempo suficiente para que la agencia tributaria se diera cuenta si era una empresa mercantil o financiera, ¿no? Es que digo yo, Sí, no, igual. Efectivamente, las dos llevaban un tiempo parecido. Entonces, Rafael, ¿qué motivó que tanto la agencia tributaria como la Fiscalía y la Audiencia Nacional acometer este tipo de actuaciones si conocían perfectamente, como hemos comentado, que al menos desde el año 96 a estas empresas y su carácter mercantil, al hilo de lo que estábamos comentando? Bien, existe un motivo que lo suele mover todos a estos niveles, que no es otro que el dinero. Fíjese qué casualidad. En julio del 2005, casual o convenientemente, coinciden en el tiempo esta denuncia de la que estamos hablando en la agencia tributaria, contraria a la ley, y una carta denuncia de un fondo buitre norteamericano dirigida a la Fiscalía General del Estado fechada el 27 de julio del 2005, denunciando a Afinsa, no dice nada, de Forum, por realizar operaciones financieras de préstamos. Cualquiera, podríamos habernos preguntado por qué lo hace. Cualquiera dudaría que conociera la legislación española y que un fondo buitre norteamericano perdiera su tiempo en denunciar a una empresa de otro país por el simple hecho de hacer el bien. Pero sí tiene un motivo para hacerlo. Para entenderlo hay que conocer un poco la situación de estas empresas en aquel momento. Para ello nos tenemos que remontar al 2004 en Estados Unidos, donde Afinsa tenía una filial que se llamaba Scala, que cotizaba en el Nasdaq. Sus acciones se habían revalorizado mucho y un fondo buitre le pareció un buen momento para invertir tomando posiciones cortas. Pero para que esas posiciones cortas, ese negocio de tomar posiciones cortas funcione, las acciones deben bajar. Sin embargo, en este caso, las acciones de Scala no bajaban. Intentaron desprestigiar a Scala con artículos tendenciosos en ciertas publicaciones en Estados Unidos, pero no lo consiguieron. Su decisión en ese momento fue ir a por la empresa matriz, Afinsa. Así lo hizo. El 27 de julio de 2005, Luis Carregan, de Crisford Capital, envía esa carta de denuncia a la Fiscalía del Reino de España, que figura en el informe de la Fiscalía contra Afinsa, denunciando a Afinsa por realizar negocios financieros. Y casual o convenientemente coinciden en el tiempo una gran cantidad de órdenes de venta de acciones de Scala en Estados Unidos justo unos días antes de que en España se produzca la intervención. Una vez intervenidas por una Afinsa, las acciones de Scala en Estados Unidos se hunden, como quería el fondo buitre, y ganan centenares de millones de dólares. Y este es el porqué y lo que explica, en última instancia, el que nos encontremos en esta situación ahora mismo en España. Pero, Rafael, si siempre han sido mercantiles y siempre lo ha sabido la agencia tributaria y la Audiencia Nacional, entonces, ¿por qué se ha difundido tanto y que hay ahora que se sigue hablando de esta estafa financiera piramidal? Bueno, mira, quien dice eso no se ha leído las querellas ni se ha leído la sentencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Para hacer una operación de tipo piramidal tiene que tratarse de operaciones de carácter financiero. Si las sentencias están ahí y dicen lo que dicen, y además se apoyan en que son mercantiles porque lo dice la ley, que es un argumento bastante contundente, son mercantiles. Por tanto, sigue hablando del posible carácter financiero de estas empresas a estas alturas,
O se trata de personas con escasa formación en el tema o que quieren engañar a los 4 o las 44 millones de españoles, o es una forma de intentar perjudicar a los 450.000 afectados por esta situación. Ningún juez ha hablado de estafa y créanme, ningún juez lo va a hacer. Básicamente, y sin entrar en términos farragosos, porque según nuestro Código Penal, para que se pueda hablar de estafa, debe haber una serie de requisitos y principales que haya estafados. Y hasta donde yo sé, en estos dos casos no había ni un solo estafado a fecha del 5 de mayo del 2006. Pero es más, según un informe de julio del 2005 del jefe del Departamento Jurídico de la propia agencia tributaria, se refería más o menos en estos términos hablando de Afinsa. No se puede decir que estemos ante un caso de estafa ni siquiera en grado de tentativa. Y esto ya lo recogió el diario El País en mayo del 2006. Otra cosa es que nadie lo haya querido oír, ni lo haya querido leer, ni hacerse eco de esto. Por eso, y en resumen, a mí me gustaría dejar claro una cosa. Mi pretensión al estar aquí no es otra que quede claro, es que ellos sabían que eran mercantiles, por lo que fue una decisión premeditada, una excusa para llevar a las empresas al colapso, como le indicaba el fondo buitre en su carta. Un fondo buitre con nombre y apellido, se llamaba Luis Carrigan, de Crisford Capital. Todo porque había un interés económico detrás, como dejan bien a las claras esta carta, que al día siguiente de la intervención obtuvo beneficios de cientos de millones de dólares. Pues, eso es básicamente. Lo has dejado bastante claro. Bueno, sí, efectivamente, Rafael, tu exposición ha sido clara, meridiana, concisa y has tocado todos los puntos, ¿no? Y yo me gustaría hacerle ahora unas preguntas a Eduardo, simplemente también algún comentario a lo que has dicho tú y sin entrar en mucho detalle. Si es cierto que los jueces dicen que efectivamente sois sociedades mercantiles y actuáis como sociedades mercantiles porque tenéis que eran contratos de compraventa y depósitos, supongo, de la mercancía. Sí, contrato de depósito. Y por lo tanto, lo que ocurrió es que las sociedades financieras, muchas se sentían agraviadas o amenazadas, ¿no? O amenazadas porque estabais compitiendo contra ellas. Pero no significa que competir es lo mismo que si ahora coge cualquier importante cadena hotelera española, decide arremeter salvajemente contra una inmobiliaria que tiene un gran éxito por ofrecer alquileres de apartamentos por días, ¿no? Y dicen, no, es que estos señores se tienen que convertir en un hotel y ahora tienen que cambiar toda su reglamentación. Más o menos, sería una comparativa algo similar. Algo así, exactamente fue. Y al final, cuando se hacen determinadas cosas, cuando se sospecha de determinadas actividades, lo primero que hay que hacer es investigar antes de intervenir, porque la intervención lo que supone es, de hecho, la pérdida del dinero de todos los inversores. Perfecto, eso es lo que he querido dejar claro. Con absoluta y total claridad, que al final se pierde el dinero cuando se produce la intervención. Hasta entonces no había pérdida ni estafa, que yo sepa, hasta el día que os intervinieron, se pagaban regularmente todos los dividendos y nadie puede decir que nunca se lo dejarán de pagar, ¿vale? Otra cosa es que podamos ahondar en otros temas, pero que no es el momento. Ahora sí me gustaría hacerle unas preguntas a Eduardo. Al hilo de todo lo que ha comentado, Rafael, y aglutinando un poco pues ya las primeras sentencias que ha habido, la sentencia del Tribunal Económico de Administración, aunque todavía la causa está en los tribunales por otros motivos y por otros vericuetos. ¿Consideras que realmente se ha cometido algún tipo de irregularidad o anomalía de tan hondo calado que justificase esta intervención? Buenas tardes. Antes de pasar a tu pregunta me gustaría hacer un par de aclaraciones. En la presentación que ha hecho Javier parece que ha quedado así en el hilo como si yo fuera representante también de Perjudicados Forum. No, yo pertenezco a la Asociación de Perjudicados Forum Madrid, pero hoy no estoy aquí ni mucho menos en representación, que no la ostento, de esa asociación. Vale. Tan solo humildemente del colectivo de víctimas de Génova. Es que lo digo esto porque algún radioyente ha podido también entender lo que yo he entendido. Vale. Y luego es de obligado cumplimiento agradecer a Javier, a Alberto, a esta casa, a este programa y al grupo las oportunidades que nos están dando para poder poner voz a nuestro problema y explicar un poco cuál es esta situación. Efectivamente, me preguntabas, Alberto, por irregularidades o anomalías de hondo calado. No solo anomalías e irregularidades. Nosotros percibimos que estamos ante un conglomerado de actuaciones que en muchos casos se pueden denominar prevaricaciones, en otros casos comportamientos perversos y también acomodos legislativos ad hoc, es decir, arbitrariedades desde el punto de vista legal, pero que son inmorales, que son alegales en algunos casos, y en su conjunto nosotros lo resumimos en una palabra que ya se dejó patente en la concentración que tuvimos el pasado día 5 ante el Ministerio de Economía. Esto ha sido y será, si no lo remedia nadie,
una canallada política con intereses más que dudosos. Ahora que mencionas una manifestación, ¿qué reclamabais en esta manifestación? En esta concentración reclamábamos, lo diré de forma académica, queremos que el Partido Popular recupere algo de la dignidad y credibilidad que han perdido, que nos preste una ayuda limpia y sincera, como se hartó de repetir en múltiples ocasiones a lo largo de su andadura en la oposición. Es decir, yo tengo aquí la carta manuscrita, firmada por el presidente actual del gobierno, presidente del Partido Popular, en el cual, coincidente con lo que en su programa del año 2008 decía en el apartado 1621, recogía 3 puntos claros y decía: promoveremos la constitución de un fondo de garantía para cubrir los perjuicios ocasionados a los inversores en activos tangibles. Crearemos una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial para los afectados que cubra el 100% de la inversión, sin intereses, ojo que este dato es importante, y con una duración equivalente a la resolución del proceso concursal y de los procedimientos judiciales. Y finalmente incrementaremos los medios para agilizar los procedimientos y tal. Bueno, tampoco le hagas mucho caso, la firma de un político tiene escaso valor. Sí, desgraciadamente me estoy dando cuenta. Pero yo quisiera darle desde aquí, o mandarle desde aquí un mensaje al señor Rajoy. Decirle: señor Rajoy, llegan ustedes tarde, porque desde el 3 de marzo que tuvimos una reunión con don Álvaro Nadal, antes de las elecciones del 2008, perdón, antes de las elecciones del 2011. Esto data del 2008, cuando nos prometieron esto. Pero el 3 de marzo del 2011 tenemos una reunión con don Álvaro Nadal y nos ratifica la actitud, la conciencia que tiene el Partido Popular sobre nuestro problema. Y de alguna manera les manifestamos en esa reunión el vencimiento de los préstamos ICO. Ojo, préstamos que, siendo concedidos por los causantes de este daño, eran por 5 años y sin intereses. Estos señores llegan tarde. El 28 de diciembre promulgan una prórroga, mentira, no es tal prórroga, es una novación, un nuevo contrato, y nos meten unos intereses. O sea, por dejarnos nuestro dinero. Está clarísimo. Ten en cuenta, has utilizado una palabra que a mí me ha gustado mucho, conciencia. Ten en cuenta que la conciencia es al Partido Popular como el talantero era el PSOE de Zapatero. Son palabras vanas, usadas, que si no se cuantifican no sabemos a qué se refieren. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que meter alguna pullita de vez en cuando, para no aburrirnos. Bueno, sé que lo has comentado y ya lo has dicho varias veces también, lo has comentado antes Rafael, pero ¿podrías enumerar de una forma escueta, simplemente enumerarlas, cuáles son las anomalías a las que referís en concreto? Anomalías se pueden enumerar. Mira, sacar una ley modificando la vigente ley que existía para que Hacienda comunicara a los demandados tal demanda y que pudieran presentar sus alegaciones. Entonces, como Hacienda no cumple esta ley, resulta que sacan con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2005, sacan una ley que modifica y exonera a Hacienda de esta responsabilidad. Por ejemplo, las sentencias de la Audiencia Nacional. Resulta que hay 2 sentencias que sepamos que han presentado la demanda de responsabilidad por invigilando, porque intervinieron como que eran financieras, pero también por inactuando, porque había una ley en perfecto vigor que decía que estas empresas no pertenecían a las instituciones de inversión colectiva y no eran financieras. Bueno, la aberración es que estas 2 demandas que sepamos que hay, de 2 gabinetes jurídicos de prestigio, no han sido contestadas. Han hecho una sentencia estándar y para adelante. Y finalmente, pues te puedo decir que otra muy destacada es el choteo, déjame que lo llame así, el cachondeo, el bandolerismo, de existiendo una ley en vigor legítima, intervienen porque son financieras y 6 meses más tarde ponen encima de la mesa otra ley que viene a recoger lo mismo que decía la anterior y ratificando la mercantilidad de estas empresas. O sea, esto Kafka no lo podría haber ideado peor. No, se hubiera acabado convirtiendo en cucaracha. Efectivamente. Al final, mira, la pregunta de oro. O sea, esto me recuerda a mí, como los tiempos de cuando yo hablaba en la intimidad el catalán en el puente aéreo. Neto, al final la pregunta de oro, ¿cuál es? Ha habido más de 3.000 empleados que se han quedado en la calle, más de 3.000 familias que han perdido su puesto de trabajo y 6.000 entre las 2 empresas, perdona, no quiero corregirte, pero porque el dato le tengas completo. Ah, bien, vale.
6.000 familias que se quedan en la calle. Estamos hablando de un drama. Aparte, Total. decenas de miles de afectados que han perdido sus ahorros. Correcto. Y después de esto, ¿qué? ¿Cuál es o sea, aparte de que obviamente volver atrás en el tiempo es casi imposible porque atrocidades y barbaridades con intervenciones se han cometido en muchos casos, pero ¿cuál es desde vuestro punto de vista la solución? Porque tendréis, supongo que propugnaréis alguna. Pues sí, desde luego. Mira, dado que la intervención ha sido política, la propia ejecutiva del PSOE, en un documento que publica el 19 de mayo, dice que es el gobierno socialista, a través de la agencia tributaria. O sea, María Teresa Llaver es un instrumento. ¿Por qué esta mujer se mete en este lodazal? En contra de sus servicios jurídicos y en contra de todos los dictámenes y de todas las resoluciones. Chulería. Pues chulería, y porque se lo manda el Partido Socialista, así de claro. Como es una intervención política, la solución... intereses creados, ¿eh? Bueno, por supuesto, sí, habrá terceros. Al pan y al vino. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rafa, es decir, hay cientos de millones de dólares ganados con el tema de escala en Estados Unidos. Alguna comisión habrá ido a parar a algún sitio, o algún interés tendría en algún otro sitio, seguro. Pero es que en todo esto, este entramado, la solución tiene que ser política. Es decir, hay un juez que interviene, hay unos administradores judiciales que, habiendo recursos económicos, dejan sin pagar a Hacienda y a los al final, ¿dónde está el dinero de los fondos? ¿Y dónde están los sellos? Bueno, los sellos parece ser que están en un almacén en Logista, no sabemos en qué condiciones, ¿vale? Los sellos, curiosamente, tienen un valor que además el juez Garzón ordena, en el caso de Forum, que se haga una peritación individual para ver si coincide con la de los concursales. La empresa da una cifra, los concursales dan otra tirada por los suelos, y la peritación independiente esta se sitúa en un intermedio más cercano a la empresa, pero lo que vale es lo que dice la administración concursal. En el caso de Afinsa, la valoración era de catálogo, pero tampoco les vale. Alguien presiona al juez, que reconoce una valoración bastante aceptable, y lo tira por debajo y lo pone en el 10%. Es decir, las aberraciones... O sea, estás hablando de una quita del 90%. Estoy hablando de una quita del 90% en el caso de Afinsa, y en el caso de Forum me parece que es de no sé cuánto. Es decir, una burrada. Porque, a ver, es que el legislador que hace la ley concursal posiblemente de leyes sepa mucho, pero de aritmética, no ya de matemáticas, de aritmética. ¿Cómo se puede poner al administrador concursal unos emolumentos que están cifrados en la diferencia del pasivo y el activo, y al mismo tiempo ser esa persona a la que valore el activo? Evidentemente, si algo vale 10, yo no voy a decir que vale 10, voy a decir que vale 1. ¿Por qué? Porque si debo 15, pues entre 1 y 15 ahí van a ir mis emolumentos. Pero señor, esto es poner a la zorra a cuidar de las gallinas. Se come la gallina, los huevos y hasta el pisto. Es que esto es así. Mejor al zorro. Oye, quería continuar. Tenemos poco tiempo, pero sí que Rafael nos dijera conclusiones, muy rápidamente. Sí, vamos a ver, el propósito que nos ha traído aquí, el propósito que nos mueve, tanto a Eduardo como a mí, como a todos los compañeros que seguimos en esta lucha, es, una vez que hay casi una decena de sentencias que acreditan que fue una intervención en contra de la legalidad, debe ser el Estado el que se responsabilice económicamente, pues ha sido la actuación de las instituciones del propio Estado las que nos han llevado a esta ruina. Instituciones que hicieron posible la intervención de Forum y Afinsa bajo las excusas de que eran financieras, a sabiendas ellas de que eran mercantiles. Esa es una parte de nuestro propósito, y otro es saber la verdad, saber qué relación hubo entre Luis Carrigan y el gobierno del Partido Socialista entonces en el poder, que fue el que instó a la agencia tributaria, como decía antes Eduardo, en la persona de Teresa Llavar, a poner esta denuncia, y que casual o convenientemente así lo hizo en las fechas que necesitaba el fondo buitre norteamericano para crear su oportunidad de negocio. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Cómo se implicó la agencia tributaria? ¿Cómo se implicó la Fiscalía? ¿Hasta dónde lo están los jueces que llevaron a cabo la intervención para beneficio del fondo buitre? Queremos que se investigue a Luis Carrigan y qué hizo para conquistar la voluntad del gobierno del Partido Socialista para que éste solicitara a la agencia tributaria que pusiera una denuncia contra la legalidad vigente. Porque no puede volver a ocurrir lo mismo que un gobierno influya en las instituciones para que éstas se salten la legalidad para beneficiar a un particular a costa de la ruina y el engaño de 40 millones de españoles. Eduardo, ¿alguna conclusión que quieras apuntar? Pues hombre, sí, efectivamente, decir que hubo intereses económicos, hubo intereses políticos, seguramente presionados por intereses oscuros. Hay irregularidades judiciales, hay pasividad en los procesos, sobre todo en el Pelán.
y hay un silencio mediático más que sospechoso. Evidentemente hay una desidia incongruente en el actual partido en el gobierno, que cuando estaba en la oposición nos trasladaron unas esperanzas, y hoy por hoy las canalladas que se hicieron en su día parece que quieren igualarlas los que en la actualidad están. Señor Rajoy y señores del gobierno, no continúen ustedes con las mismas canalladas que hizo el PSOE en su día. Sean dignos, defiendan nuestros legítimos derechos como ciudadanos iguales a todos y hagan el favor de escuchar a esta. Bueno,